Buenas tardes, amigos oyentes. Gracias por su sintonía. Esto es BAO Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche que se transmite por esta su Quisqueya FM 96.1 en su dial 98.5 para la región del Cibao. Hoy yo tengo a dos invitadas muy especiales. Una de ellas es Catherine Fernández, quien ha estado aquí antes, siempre hablando de temas concernientes a la mujer. Buenas tardes, Catherine. Hola, Rubén. Gracias otra vez por tu invitación. Uh-huh. No invitándote siempre a ver qué tú tienes de nuevo y todo eso. Sí. En esta ocasión tú tienes, junto a Alexandra. ¿Alexandra qué? Viloria. Viloria. Wow, qué nombre. Sí. Nosotros regularmente trabajamos juntas, es decir, que muchas de las cosas que posiblemente hemos hablado anteriormente en el programa, ella ha estado involucrada de alguna forma. Bueno, sí, no, pero es así. A mí se me hace que ustedes transmiten un aura como de que son una dupla bien chula, bien que se complementan. Yo creo que sí. Sí. Bueno, sí. Cuéntenme, el ISD, el Instituto de Estudios Sociales de República Dominicana, comisiona un estudio. Luego ustedes son las que realizan el análisis. El estudio es sobre la cultura política y el medio ambiente. El cambio climático. El cambio climático en la mujer dominicana. No, la mujer dominicana en general. Es una encuesta de cultura política y de cambio climático que se levantó, una encuesta con representación nacional, es decir, tanto mujeres como hombres y de distintos grupos de edad. Ok. A nivel nacional. Bueno, es interesante eso. Pero a mí me interesa saber en qué están las mujeres en esa. A mí se me hacen que están adelante. En algunos temas. En algunos temas. Ok. Bueno, derechos humanos, vamos a la... las mujeres y los jóvenes son los que por lo menos muestran más sensibilidad frente a poblaciones como LGBT, inmigrantes. Sí. Pero hay otros temas, por ejemplo, en el asunto medioambiental o de cambio climático, en los temas así son los hombres los que están más propensos a tener posiciones como progresistas, si se pudiera, o más liberales. Ajá. Sí, porque los hombres como que sí tienen como una visión más alta de que el medio ambiente hay un peligro, de que el peligro medioambiental y del cambio climático es por producto. ¿El hombre dominicano? Sí, es producto ¿De verdad? Sí, en proporción, o sea, hay niveles parecidos, pero en proporción con los otros grupos tienden a estar más de acuerdo con eso, tienden a sentir que hay un sacrificio personal que hay que hacer por el medio ambiente, aunque nos cueste a todos, cosa que mujeres y los hombres no están tan... Los hombres y los jóvenes, las personas jóvenes, entre los jóvenes hay hombres y mujeres, pero si tú lo divides por edad. Sí. Bueno, yo creo que quería volver un poquito atrás en el asunto del proyecto. Sí, vamos atrás, vamos a los antecedentes. Sí. Que el proyecto, tal vez tú dices de mujeres, porque el proyecto con el que se hace el estudio es un proyecto que se llama Resiliencia y Género. Sí, sí, por eso pensé que era. Y en verdad, sí, a través de todo el análisis se hace la diferenciación de las opiniones entre hombres y mujeres. Pero este estudio, como es una encuesta de cultura política, ese tipo de estudio es muy común a través de las diferentes sociedades, como para entender cómo las personas visualizan la democracia y cuál es la opinión a nivel general sobre algunos temas de interés. Es como, el Latinobarómetro, que es quizás la encuesta que tenemos como más de referencia en República Dominicana. Latinobarómetro, yo no la conozco. ¿En serio? El Barómetro de las Américas, Rosario Espinal. Sí, Rosario sí la conozco. Bueno, ya la que hace de aquí. Sí. Sí, ella, ha trabajado mucho eso. La verdad que... Ella me ha ninguneado a mí. Sí. Bueno, ella puede. A mí no me da, pero a mí no me da pena, a mí no me importa que me ningunee, a mí tampoco. Yo se lo permito. Sí. Tú sabes que con el tema de la encuesta de cultura, yo creo que vale la pena hacer la mención a los muchachos de ISD, porque desde Demos, me parece, no se había levantado información, por lo menos con una marca nacional. O sea, esfuerzo y dinero, buscar fondos para hacer un estudio con representación, es un dinero, créeme. ¿Por qué? Por el trabajo de campo, comenzando, porque imagínate, tú tienes que hacer toda la preparación que se conlleva, nada más el diseño de la investigación, cuántas preguntas tú vas a hacer, y después eso conlleva un trabajo de campo de mesas, de que tú tienes que tener personas en el país entero, visitando y siguiendo unos parámetros para elegir los hogares específicos de manera tal que la muestra
sea representativa de Sí. y entonces esos detalles técnicos, ese levantamiento tan amplio, son costosos. Y después tabularlo, después... Exacto. Bueno, y todo ese proceso. Y después pagarle a las analistas. Sí, entonces, bueno, no te voy a decir de La este publicación. proyecto, Sí. pero en 2017 ellos habían levantado una encuesta de cultura política que tenemos referencia. Por suerte el Latino Barómetro sí es más constante Ujú. y eso ha permitido. Pero la verdad que por lo menos poner el foco en queremos hacer algo más local, más de nosotros, no que se vaya a toda la región, sino que podemos profundizar más en cuanto a República Dominicana. Yo creo que han hecho un buen esfuerzo y vale la pena reconocer. Ok, entonces, ¿cuáles son los highlights de ese estudio? Bueno, yo voy a dejar que Catherine hable de los highlights en torno a la democracia. Ajá. Por ejemplo, en torno a derechos humanos, sí tenemos que, primero, las personas todavía asocian mucho la democracia. Hay una correlación entre el apoyo a la democracia como forma de gobierno y los derechos humanos. O sea, las personas dicen que una de las razones por las cuales las personas prefieren vivir en democracia Exacto. es porque se respetan los derechos Pero humanos. eso es un punto de avance. ¿Sí? Sí, Antes sí. no era así. Sí, de hecho nosotros en el análisis incluimos algunos datos comparativos con otras encuestas similares y preguntas idénticas y realmente hay un avance. Sí. Falta muchísimo por hacer, luego veremos, pero yo sí pienso que el trabajo que han venido haciendo ciertas organizaciones con el tema de los derechos, o sea, por lo menos esa relación. Asociarlo. Exacto, me parece sí que es un avance. Sí. La democracia sigue siendo realmente el régimen preferido, digamos, Sí. por República Dominicana, por los ciudadanos dominicanos. Que tú sabes que siempre que se habla de mano dura, y siempre hay una pregunta que siempre se hace en este tipo de encuestas, o por lo menos en el contexto dominicano se pregunta, y es qué tan de acuerdo está con que el país necesita mano dura. Y siempre, a veces, se le da lectura en redes sociales que quiere decir que los dominicanos queremos una Que vuelva dictadura, Trujillo. o que tenemos... No. Entonces, realmente, cuando tú profundizas ciertas preguntas, no es así. O sea, el concepto de mano dura es más, por lo que nosotros pudimos analizar, un anhelo de un país más correcto, más en orden, más en la Sí, ley. sí. Ya sobre las contradicciones que tenemos en el día a día los dominicanos, de ese anhelo a nuestro propio practicar, Sí. son otros... Yo apuesto que sí. Apuesto que son profundas esas contradicciones. Sí, pero en verdad hay un profundo deseo de la población dominicana, o tienen la opinión, no sé si deseo, de que se respeten las leyes y de que haya como más orden social. Sí. Pero a veces eso se confunde un poco con, tú sabes, con visiones más Radicales. Autoritarias. Sí, autoritarias. Claro, porque cuando, por ejemplo, el funcionario comunica que es el tema del mano dura, es que abre como una gama de opciones a nuestros Exacto. a ciertos Ujú. personajes Sí. de la administración pública de llevar, sí, acciones contra la ley, antidemocráticas, incluso anticonstitucionales, bajo el mano dura. Exacto. Pero esta encuesta justamente lo que busca captar es qué es lo que, en el imaginario dominicano, en su percepción, a qué se refieren cuando hay mano dura. Exacto. Pero sí debemos de decir que cuando se habla de temas de delincuentes, el dominicano es muy flexible con los derechos humanos. Sí. Sí, no es la mayoría realmente, pero sí hay un importante porcentaje de dominicanos que piensan que para combatir la delincuencia los derechos humanos no importa, hay que llevárselo por delante. Y ahí es cuando entonces nosotros vemos y cuando profundizamos ya en cuanto a la complejidad de los derechos humanos y, por ejemplo, de personas, digamos, delincuentes, de la población LGBT o migrantes, que el dominicano frena un poco su opinión. O sea, o por lo menos no dimensiona que los derechos humanos los incluye. Los incluye. Ujú. Sí. Entonces, Sí. Bueno, sí, yendo a ese tema, por ejemplo, en cuanto a los derechos de la población LGBT, sí es verdad que
una mayoría de dominicanos y dominicanas considera que esas son personas que se les debe permitir, hay una pregunta específica, se le dice, se les debe permitir a las personas homosexuales y a personas transgénero organizarse para defender sus derechos. A través de región, menos la región ahí es que menos apoyo hay. Pero a través de región y a través de grupo de edad, inclusive entre hombres y mujeres, aunque las mujeres apoyan un poco más que los hombres, se está de acuerdo en que no debe de haber provisiones para que las personas LGBT se organicen y salgan a defender sus derechos. Y esto también se relaciona con que también una mayoría de las personas está de acuerdo. O sea, estamos hablando más de un 50%. O sea, todavía el apoyo todavía hay una gran proporción, se te pone a ver, que no lo ve como sujeto de derecho, pero hay un avance. ¿Tú ves? Claro. Sí. Pero hay una gran población. Yo estoy seguro que eso era muy distinto hace 10 años. Sí, no, y inclusive, de hecho, con la encuesta de 2017 hubo mejoras. Sí, hubo mejoras. Ah, bueno, ya hubo tú ves. mejoras. Óyeme, la observación mía está bastante acuciosa. Sí. Sí. Y también la gente considera que el Estado le debe dar protección como a la integridad física. Sí. O sea, que el Estado debe asegurarse de que las personas LGBT tengan esa ¿Cómo protección. tú haces esas preguntas? ¿Cómo tú le elaboras? ¿En qué dinámica? Bueno, mira, hacer preguntas para encuestas sociales es un arte. Sí. Porque primero... Sí, yo estoy seguro que sí. Porque primero tú tienes que tener, cuando a la metodología básica, un constructo, ¿verdad? Sí. Tú tienes, por ejemplo, democracia. Para ti, ¿cómo tú defines democracia? O, por ejemplo, lo de respetar... Tú tienes que tener un mundo bien articulado Ajá, en términos políticos y sociales. No, y tú tienes como que tener una visión, una perspectiva conceptual de qué es lo que tú estás midiendo. Exacto. Entonces, después que tú dices... Filosófica, si se quiere. Entonces, una teórica. Sí, entonces teórica. Tú dices de que, bueno, lo principal es a través de otros estudios, de manera anecdótica, tú dices, bueno, las personas homosexuales se quejan de que hay crímenes de odio, de que no lo tratan bien a la policía, de que le paran la marcha del orgullo gay o lo que sea. Entonces, en base a como los diferentes problemas que tú tienes por observación o que tú tienes porque haya habido otros estudios que te dicen cuáles son los principales problemas. Entonces tú comienzas a abrir líneas de investigación y en base a eso tú desarrollas tus primeras preguntas. Sigue hablándome de la importancia de tener un constructo a la hora de... Entonces, bueno, después que tú tienes esa serie de líneas de investigación, ¿no? ¿Verdad? Tú tienes un concepto que tú quieres dimensionar. Por ejemplo, inclusive en esta encuesta, derechos humanos. Derechos humanos se pueden medir de diferentes poblaciones. Sí. Inclusive... Tiene muchas aristas y eso es lo peligroso. Entonces, pero en este caso se escogieron poblaciones que son vulnerabilizadas, que por la experiencia propia, inclusive por el marco legal, por teoría, que ya dice que son vulnerabilizadas y se hicieron preguntas específicas sobre los derechos de esa población. Entonces, específicamente se hicieron preguntas sobre la integridad física, sobre qué tanto las personas están de acuerdo en que se proteja la integridad física y sobre lo que se llaman derechos civiles y políticos. Por ejemplo, acceder a puestos públicos, a casarse, a tener papeles o que tu descendencia tenga documentación. Entonces, eso se sabe que son necesidades, cuáles son los problemas y en base a esa problematización después esas preguntas se tratan de convertir de una manera llana. Tú sabes, pero al mismo tiempo eso siempre se intenta hacer lo más objetivamente posible. Claro. Pero tiene su grado de arbitrariedad. Porque tú tienes que probarlo a ver si la gente lo entiende así. Y eso es lo hermoso. Exacto, a la subjetividad de la persona, ¿cómo entiende? Pero en general hay algunas preguntas que se han hecho muchas veces en diferentes estudios y que son robustas. Hay otros estudios, hay otras preguntas que tal vez en un mismo estudio no funcionan tan bien. Por ejemplo, yo te iba a preguntar, tú le haces la pregunta a una persona a la cual tú le quieres introducir el tema de los derechos, de los derechos civiles. Tú le preguntas, ¿usted desea que lo protejan? Entonces... No, mira cómo se hace la pregunta aquí. Ellos le preguntan directamente, que creo que es una forma muy buena. ¿Está de acuerdo con que a las personas homosexuales se les permita casarse entre sí? Esa es una pregunta clara. Entonces tú puedes decir sí,
O no. Sí. O, por ejemplo, O no sé. no tengo opinión. O no quiero, Ajá. exacto, no me da la Ya. gana de contestar. Y, por ejemplo, ¿está de acuerdo con que a hijos de inmigrantes ilegales haitianos se les ¿Qué? dé documentación? Tú pudieras hacer la pregunta y decir, ¿está de acuerdo con que a hijos de inmigrantes ilegales? Pero no, se pone haitiano porque se quiere saber Exacto. sobre esa población específica, porque cuando vienen a ver si piensan, españoles no importa, ¿te entiendes? Exacto. No sé, un ejemplo. Exacto. Tú sabes también que en las preguntas... No, yo a lo que me refería era a que si tú le preguntas, le haces, si hay una narrativa. Por ejemplo, si tú le preguntas a una persona, ¿usted se siente protegido por las autoridades? Entonces, ¿usted está de acuerdo con que se proteja a otras personas? No Tú- se puede. No se No, construye ¿por así. qué? Pero sí, por ejemplo, en cuanto al... Más que el tema de si se siente protegido, se trabaja la confianza. Por lo menos cuando hablamos de encuesta de cultura política, porque obviamente la encuesta sí incluye otros temas como empleo, desempleo, pandemia, también se midió. Claro, algunos importante. datos de percepción. Pero hay preguntas que ya están como muy estandarizadas a nivel mundial en cuanto a la encuesta de cultura política. Por ejemplo, una pregunta que siempre es estándar es tratar de ver cómo el dominicano también define la democracia. Para yo saber cuando le pregunto si el Exacto, régimen que quiere, sí. a qué se refiere con democracia. Exacto, Y porque- luego cómo está evaluando la democracia dominicana. Porque Sí. la democracia en términos generales es, Sí. ¿verdad? Mi idea. Ahora, Yo me río mucho porque cuando yo trabajaba con raperos, fue que se puso... Yo trabajé mucho con raperos. Sí, fue que se puso de moda el término clásico. Ajá. Tú eres un clásico. Entonces, eso era como que yo era un viejo, pero cool. Exacto. Posteriormente, un clásico era una cosa que estaba bien. Es decir, esa noción de lo clásico en ellos no funciona. no. Para que tú veas cómo la clase social es la que transforma el lenguaje. Primero, es la que se ocupa de nutrirlo con muchísimos modismos nuevos y es la que hace las innovaciones lingüísticas. Eso no me queda duda al respecto. Es un punto muy Sí, importante. sí. O sea, en cualquier medición, y Sí. sobre todo cuando son encuestas de opinión. Inclusive a los instrumentos se le hacen pruebas, hasta las pruebas psicométricas, ¿no? ¿Verdad? Cuando tú dices, yo voy a medir si una persona tiene depresión, eso tiene una batería de preguntas, pero después tú tienes que ver si esa batería de preguntas se relacionan entre sí. Y hay pruebas estadísticas para medir, para hacer eso. Y eso eso lo contempla. No, el estudio no lo contempla. ok. Estoy dando un ejemplo Ok. de cómo en ciencias sociales cómo se construyen los Sí. conflictos. Entonces, esos cuestionarios igual se prueban, se hacen pilotos, se oye a la gente Exacto. primero. Ujú. Muchas veces hay estudios Prueba y error. cualitativos, hay estudios cualitativos donde no se lanzan preguntas sí o no, sino que se le pregunta a la gente para que hable, Pa' que hable. saber Ujú. qué entienden por una que otra cosa. Y en base a eso, entonces después ya tú sabes cuáles son las palabras que más definen o que Claro. mejor acercan a la mayoría de las personas qué es o no. algo. Y no se combinan, cualitativo y cuantitativo. Sí, con, Sí, fre- se con puede, frecuencia. se puede. Sí. Pero generalmente en un estudio tan grande como este, No se hace. el propósito es tener datos cuantitativos. Sí. Exacto. A mí Incluso me gustaría muy divertido leer los cualitativos. Me gustaría mucho. Incluso con los mismos encuestadores se hacen ejercicios, porque ellos tienen que entender qué es lo que Exacto. van a preguntar. Claro. Cómo No solamente son los analistas ni quien y se diseña. hace sus ejercicios con ellos, o sea, sobre la pregunta, la respuesta, a veces, ¿qué se quiere decir con esto? Y ellos mismos dicen, yo quiero, como aproveché de hacer un poco de anécdota sobre la construcción de una pregunta, de que tiene que ser lo más llano, lo menos sofisticado y lo más directo. Sí. Cuando yo empecé a trabajar con esto, yo trabajaba en una institución del Estado que levantaba sus propios estudios y hacía encuestas. Y bueno, yo trabajaba con Ramón Tejada Holguín, Rateol, y cuando yo... Parte de trabajar era que yo hacía el primer borrador de la encuesta, ¿verdad? Definíamos nuestros temas, así mismo, qué es lo que vamos a medir, y yo hacía mis preguntas. Entonces, cuando yo estaba de que, wow, ¿cómo yo voy a preguntar esto? Y él me decía, simple, como tú lo hablarías con tu abuela. O sea, como tú le preguntarías para que ella entienda. Exacto. Olvídate de usar palabras Sí, rebuscadas, rimbombantes, sí. altisonantes. Claro, que sea sencillo para que todo el mundo tenga un marco de referencia como más en conjunto.
Entonces sí, yo vi una encuesta que decía autónomo en vez de independiente en República Dominicana y yo dije no podemos. Autónomo, wow. Sí, las instituciones son autónomas, o sea que... Sí. No. Bueno, por ejemplo, en la misma encuesta hay una pregunta que yo también la he visto en otras encuestas, que es muy común para el asunto de políticas sociales o de beneficios laborales, que es el acceso a seguro médico. Como que tú tienes un seguro médico. Y mucha gente dice, no, por ejemplo, por aquí, si tú miras la afiliación al Seguro Familiar de Salud, que es el plan básico que todo ¿Es un seguro médico? Ajá. Más del 90, casi Sí, toda la aquí hay población una completa, aseguración. como 97, 98, es casi universal. Bueno, yo diría un 96, es altísimo, no sé, de la población. ¿Eso es universal? Ajá, está, no, porque hay algunas personas como que no caen dentro del rango de personas, no están registradas dentro de las bolsones de pobreza y no tienen el subsidiado, porque ese es el punto. Hay gente que tiene un seguro médico porque su trabajo se lo da o porque se lo da a su familia, y otra que lo tiene subsidiado por el Estado. Entonces, como hay mucha gente que tal vez lo tiene subsidiado y ni lo sabe, tú sabes, o tiene un trabajo que es informal y no tiene seguro médico por el trabajo, piensa que no tiene seguro médico. O dice, no, yo lo pago aparte. O que no tiene derecho. O más bien es como que en su idea es solamente tienen seguro los que tienen un trabajo formal. Ajá, exacto. O que lo tienen a través del trabajo. Sí. Pero, y ahí hay una confusión. Entonces esa pregunta, cuando yo vi los resultados, no funcionaba bien. Porque cuando tú no te voy a decir mentira, no entendían. No que no entendían, la pregunta no era, pero no sabían la realidad. O sea, y la pregunta estaba mal formulada, porque hay mucha gente, como te digo, que sí tal vez está afiliada a un seguro familiar de salud público, pero que nada más sirve para la República, pero igual tú estás afiliado, y si te da cáncer tal vez tú puedas acceder a tratamiento. Pero ellos decían que no, o que pagaban un seguro privado. O sea, como que no, las categorías que existían no reflejaban lo que es el sistema de aseguramiento en salud en el país. Y ahí tú te das cuenta que la pregunta tiene una distorsión, y que quizás te sirve para medio, pero para media afiliación a seguro médico no te sirve. Te sirve otra fuente, que son los registros de afiliación. Okay. Tú sabes que, bueno, te sirve para hacer un análisis de que la gente no conoce o no sabe. Otra cosa que iba a mencionar ahorita es que además de la pregunta están las respuestas. Si tu batería de respuestas es cerrada o tiene un término intermedio, te va a dar unos resultados distintos. En una misma medición, por ejemplo. O en una misma pregunta, si la categoría de respuesta varían. Exacto. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tú tienes, y voy a poner el caso porque hicimos la comparación, esta era una pregunta sobre qué es más importante en democracia, si los derechos de la mayoría o los derechos de la minoría. En este estudio que nosotros hicimos solamente estaban esas dos. El respeto de la opinión de la mayoría o el respeto de la minoría. Estas dos opciones estaban contrapuestas. O era una o era otra. En estos resultados, la opinión de la mayoría era la mayoría. Pero esa misma pregunta en 2017, en otra encuesta política, con una opción de los dos importan y tiene que ser equilibrado, baja lo de la mayoría. Sustancialmente. Y de hecho, si tú sumas la minoría y el equilibrio entre ambos, entonces la balanza va más a la minoría. Entonces, digamos, esa es como que mi idea o mi hipótesis en ciertos temas sensibles, que el extremismo siempre le va a servir a los conservadores, vamos a decir así. La verdad es que ser un poco más moderado y poner un poco más en contexto y entendiendo nuestra cultura también, porque es difícil. Es difícil, tú sabes, hay poblaciones que uno habla y uno que ha estado en eso y su cambio de visión, de cierto comportamiento, de trabajar mucho, exponerse a lo que viven, por ejemplo, la población LGBT o los migrantes para cambiar, o sea, no de la noche a la mañana, pero sí sugiere que cierta moderación en tratar de explicar, en tratar de ver, contribuye más a la causa que ser muy extremista. Exacto. Pero vamos atrás. ¿Qué es la democracia? Para los dominicanos, la democracia, la mayoría tenía que ver con de derechos humanos y la otra opción, creo que era justicia social. Perdón, porque Sí. Yo lo tengo aquí. Sí, no te apures. O sea, que no te apure por que no lo busques, sino que no te apure por el tiempo. Pero sí quiero decir... Sí. La democracia dominicana la valoran muy mal los dominicanos. Ajá. Muy
muy mal. Sí. La muy alta mayoría califica la democracia dominicana como regular, mala o muy mala. O sea, estamos hablando como un 70 y pico. No, pero en eso estamos claros. Hay mucho trabajo que hacer. Sí. Y eso le queda a la clase política hacerla. ¿Tú me entiendes? Hacerlo. Bueno, Trabajar y es juntos. coherente con el tema de la confianza. Sí. Por ejemplo, las instituciones que menos confianza generan a la ciudadanía son los partidos políticos, que son la base del Exacto. sistema político. Exacto. Y que son los que ocupan, ¿verdad?, los puestos de poder del Estado. La Policía Nacional, que ahí no hay que abundar mucho de por qué, y de hecho los resultados en la parte de pandemia sobre el rol de los cuerpos de seguridad durante el toque de queda, lo dice. O sea, la mayoría percibe, especialmente los jóvenes, que fueron los que más se expusieron, a que la policía se aprovechó y hizo uso del abuso de poder durante el toque de queda. El Congreso, el Poder Judicial, o sea, el nivel es medio, pero menos que medio, o sea, ni llega a regular. Tú sabes, o sea, cuando hay una ponderación de 1.5 y quedan así como 2.1, 2.5. Y no es algo, claro, no quiero ser alarmista, no es que el tema de los partidos políticos es algo que ocurre solamente en República Dominicana, es algo que está ocurriendo a nivel mundial, que se va trayendo, pero quiero decir algo. Por ejemplo, en Europa, tú dices, bueno, no tienen confianza, le dan una mala calificación a su democracia, no tienen confianza en sus partidos. Pero cuando tú profundizas sobre qué ellos entienden por democracia, sus estándares y criterios están muy por encima, por ejemplo, a lo que nosotros queremos en este momento, porque ya son democracias consolidadas. Entonces, cuando no podemos asumir que hay un comparativo, por ejemplo, decidir que, bueno, pero aquí hay desconfianza en los partidos, pero en Europa hay desconfianza en partidos, pero cuando tú profundizas, por ejemplo, por qué es la desconfianza, no es los problemas que están allí, y allí puede ser un poquito mejor. Entonces, aquí es más relajado, más la laissez-faire. Bueno, sí, por ejemplo, sí se hace la pregunta en eso de qué significa, qué es lo que las personas consideran de cuál es el principal beneficio de vivir en democracia. Exacto. Ya dijimos que lo principal es respeto a los derechos humanos, pero a eso le sigue la mejor distribución del ingreso y la justicia social. O sea, se aspira a que la sociedad democrática conllevan justicia social o distribución del ingreso. Y luego a eso le sigue... Porque no hay que quitarle el aspecto ideal a la democracia. No, porque se supone igual. Y lo otro, y bueno, está eso y trabajo y empleo. O sea, esas son las tres principales. Una tiene un 33, otra como hay otras, pero son secundarias, menos de un 15% las apoya o menos. Pero a eso también te lleva a que cuando tú preguntas cuáles son las debilidades de la democracia dominicana, te dicen es que no resuelve los problemas materiales. La gente dice como que hay mucha pobreza y desigualdad, lo político, la corrupción imperante. La gente siente como que la democracia, todavía las personas consideran la democracia como la mejor forma de gobierno. Pero entienden que por eso valoran la democracia dominicana como mala, porque siente que vivir en democracia, el régimen político con el que se supone que se argumenta todo el sistema, no está funcionando a resolverle sus problemas. Sí. Por ejemplo, en el barómetro, que profundiza un poquito más con una pregunta sobre si siente que fue de este mismo año, si siente que toman en consideración a la población o los intereses particulares de ellos, de los más ricos, las personas perciben que los partidos responden a sus intereses personales y no a los de la población o a los del empresariado. Entonces, hay un mensaje. Yo pienso que el tema de la desconfianza, hay preguntas y datos claros de por dónde más o menos. Sí. No, tú sabes por dónde van los tiros ahí, porque el aspecto de desconfianza es muy palpable. Sí. Es muy palpable. En general yo creo que también en el mundo, y estoy hablando una hipótesis, tú sabes, pero sí a nivel mundial se habla, y más con el auge de la opinión pública ya más directa a través de las redes sociales, se ha mermado la confianza en el Estado, en los gobiernos. O sea, la gente no cree en sus políticos, hay mucha teoría de conspiración, las informaciones varían, es muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Y la información que es muy crítica, tú sabes, o como de que quiere
tiene como objetivo culpar a un ente de los problemas, tú sabes, es muy fácil de acceder y evoca pasiones. Entonces eso ha hecho y ha afectado a la democracia en muchos niveles. Por eso se ha tenido un Trump en Estados Unidos, tú sabes, o hay una derecha radical que está presionando en Europa, tú sabes, en un tiempo de la posverdad y donde ya no hay hechos. Al final, ese concepto de que hay unas instituciones que son guardianes de la democracia, por decirlo de una manera, como un grupo de amigos que tenemos por ahí, lo que se convierten en cosas conspiranoicas, tú sabes. Entonces, es verdad que estamos en un momento donde todavía tenemos la suerte, porque hay otros países, o a nivel regional, inclusive el apoyo a la democracia todavía válido, pero como que donde la gente nunca cree que el gobierno tiene propósito, tú sabes, o siempre cree que los políticos, esa idea, tú no tengas esa idea, que los políticos trabajan por sí mismos, tú sabes. Pero eso también es una visión un poco cínica, porque apoya que tú quieras siempre obtener. Pero, por ejemplo, no aquí, beneficio pero clientelar. cuando nosotros estuvimos, obviamente, porque también de esta encuesta nosotros hicimos 5 informes que profundizan un poco más los temas. Y buscamos otras fuentes para alimentar otros datos. Y, por ejemplo, nosotros vimos, o sea, en Europa se hacen encuestas para medir los principios democráticos. Más allá de mi decepción, más allá de mis opiniones de los políticos, yo mido esa visión que yo tengo de la sociedad, si yo creo la independencia de los poderes del Estado, si yo pienso que ante cierta situación tiene sentido o hay legitimidad en que haya un golpe de Estado o que haya... Y todavía se mantiene esos principios, porque al final, como nosotros, esa es la parte teórica. O sea, la democracia no es solamente como un concepto, sus instituciones, sino que también permea la cultura y se supone que hay unos principios como la tolerancia, como la diversidad de opiniones, que una moderación del extremismo, o sea, que tiene que ver con el día a día del ciudadano. Y esas son cosas que sí se encontraron. Lo que sí es cierto es que obviamente como que estamos en una época de extremismos y bueno, lo vivimos con la pandemia totalmente, incluso en el debate ideológico fue bastante grande y nosotros lo mencionamos. O sea, el tema de los derechos y la democracia fue como que el punto de eje para visiones sociales. Hubo elecciones en el medio de la pandemia, o sea que... Claro. No, y el tema, por ejemplo, ¿qué tanto se le puede permitir al Estado que restrinja tus libertades individuales en aras a el bienestar común ulterior? Tú ves, porque no es el bienestar común inmediato de yo estar trancado, es de que, bueno, de que no se muera más gente, de que otra persona que son extrañas quizá o que no tienen las mismas condiciones que yo por su vulnerabilidad se vean más afectados. Entonces fue muy difícil para la gente. Yo creo que aquí lo hicimos relativamente fácil. ¿Tú me entiendes? Pero esa era la crítica. Ceder su agencia, tú sabes, para que se le olvidara, para que se fuera tan intrusivo hasta en su propio cuerpo, como el obligatorio es una máscara. Exacto. Claro. Ahí, bueno, yo también pienso, aunque nos estamos yendo del tema, pero hay también muchas personas que tienen una visión de la sociedad más individualista, también aprovechó la desconfianza del Estado y de las instituciones para decir se van a quedar, pero al final la democracia tiene una institución y tiene unos mecanismos, y los estados, mal o bien, estaban llevando esas decisiones por los mecanismos que correspondían, y eso, el mismo espacio donde están esos mecanismos, son esos mecanismos lo mismo que van a permitir que ya pasado, ¿verdad?, la situación pasará. Yo sí estoy de acuerdo, o sea, con velar, con no dejar aprovecharse de esos mecanismos para perpetuarse, que sabemos que muchas personas... Pero sería bueno cuando tú dices mecanismos, decía, como a qué tú te refieres. O sea, exacto. Bueno, en el Congreso, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí en el contexto dominicano. En ese momento era Danilo Medina, el presidente, él no podía hacerlo con un decreto, ni a dedo, sino que tuvo que hacer una solicitud de una figura constitucional especial que incluso describe claramente bajo qué circunstancias se da esa figura. Que el estado de emergencia. Exacto, el estado de emergencia. Entonces, yo lo deposito al Congreso, que es bicameral en el caso dominicano, y estas dos cámaras debían de razonar, debatir si es verdad, hay validez, entonces hasta tal fecha. Y fíjate que siempre hubo un empuje porque le decían, no te voy a dar prórroga de 45 días más, sino de 15. A pesar de que tenía un gobierno, o sea, tenía mayoría congresual. Él tenía un contrapeso incluso. Claro, es verdad que él logró, porque a pesar de que hubo mucha politiquería en el medio por las elecciones, pero al final
no era todo lo que él quería, sino que la oposición pudo imponer, por ejemplo, no van a ser 45, van a ser 15. Y cuando se acabó, se acabó. Pero hubo mucha gente que apostó a... Claro, porque además el estado de emergencia requiere como un tipo de mayoría congresional. Hay diferentes, como la discusión de la ley de extinción de emergencia, no sé, que como que hay leyes orgánicas, hay leyes... No sé qué diantre, no me recuerdo. Pero como que requieren un tipo de mayoría diferente o requieren un apoyo de tanta porcentaje de las dos cámaras para poder el estado de emergencia es una que tiene ciertas restricciones. Sí. Y por eso muchas veces, aunque yo tenía mayoría, en muchos casos tenían que negociar con gran parte del plebiscito. Y ahí se negocian muchísimas otras cosas. Pero yo lo que creo es que hay un punto que se resalta poco de la democracia dominicana. Por ejemplo, yo no diría que la democracia dominicana es una que no está consolidada. O sea, como sistema político yo creo que está consolidada. Yo creo que a pesar de la desconfianza, que es muy común, como ya mencionaba Catherine, a muchos es que tiene que haber desconfianza. Ajá, y exacto. Pues, entiende, tiene que haber un nivel de desconfianza. Pero yo sí preferiría, por ejemplo, que se confiara más en el Estado. Exacto. Yo preferiría que se confiara más. Hasta lo político, pero dale como porque siempre la persona está negativa, tú sabes, y eso también da permisibilidad a que nadie cumple la ley, lo de cuello blanco no cumple la ley, necesitamos que se cumpla la ley, pero si ellos no la cumplen, yo no, tú sabes, entonces eso como que lleva como a perder un poco esa razón de deber ciudadano. Pero yo creo que a través del tiempo, y sobre todo ya vamos a suponer de los 90 para acá, que se consolidó más, las élites políticas, los gobiernos dominicanos se han sabido poner de acuerdo en los aspectos clave. Tú sabes, por ejemplo, las transiciones de gobierno se han dado de manera... Incluso en 2020, que fue súper crispada. Al final fueron y se dieron su abrazo. Exacto. Todo el mundo, la gente podrá criticar, pero han sido las elecciones y no han habido mayores amenazas, reclamos de fraude, la que han determinado los gobiernos. Y eso, las polarizaciones, por ejemplo, la polarización en cuanto a política económica, hay diferencia, decir, hay visiones de política pública, pero nosotros no estamos en un vaivén, por ejemplo, en países como Argentina, que viene un gobierno y es ultra liberal, neoliberal, y viene otro gobierno y es ultra proteccionista. Y entonces bueno, en la región Centroamérica también. Por ejemplo, tú tienes Daniel Ortega, Perú, que no dura un gobierno. Pero bueno, Daniel Ortega, que es un dictador que viene del progreso. O sea, o tiene el caso de Venezuela, que comenzó como una revolución popular y se ha vuelto un asunto de dictadura donde toman al presidente, donde el presidente pone un presidente del Senado. Exacto. Y quitan al procurador. O sea, quiero decir, eso no se puede, ese tipo de ingobernabilidad no se visualiza en la República Dominicana. No. Estabilidad política. Y es porque en cierto sentido hay élites políticas fuertes que comparten un mínimo de principio democrático y que se deben poner de acuerdo. Sí. Y además yo pienso que por los datos mismos que dicen de la participación política, que fue algo también que me dio la encuesta, el dominicano es muy de sus elecciones. Y yo creo que el 2020 fue también un ejemplo de lo no dispuesto que estamos, porque me voy a incluir, a que las elecciones van a ser cuestionables. Sean un parapeto. De hecho, y dentro de los datos a nivel mundial, nosotros somos un país que sale a votar. Sale a votar. Sí. Vota. Una gran mayoría vota en sus elecciones. Sí, porque el votar está radicado en nuestra cultura. Es como una fiesta folclórica. Sí, bueno, yo soy de una familia que votamos. Sí. Todos votamos, todos. O sea, y para mí eso es de que, aunque yo no tenga por quién votar, tengo que ir a hacer mi fila y tengo que tomar mi boleta. Y los dominicanos, bueno, esa es su forma de participación más preferida y activa. Porque, por ejemplo, las manifestaciones, que es algo que tiene legitimidad y los dominicanos piensan que sí, que es válida en democracia, cuando analizamos otras preguntas de si ha participado alguna vez en alguna protesta, la mayoría no ha participado en una protesta, ¿tú me entiendes? Aunque la vea legítima, quizás lo que sí la democracia dominicana tendría que ver un poco más cómo ampliar su rango de participación y lograr como dar las luces necesarias a tiempo a sus gobernantes, porque es como de que, bueno, si no me gusta lo que está haciendo, yo voy a esperar 4 años y voy a votar. Ajá, otra cosa es que, porque hay como una serie de comodidad apática, porque como también se le pregunta si por ejemplo, trata de interactuar con sus representantes locales, vamos a suponer con un diputado y cosas así, la mayoría tampoco ha interactuado. Y generalmente sabemos que la interacción en muchos diputados locales son como muy clientelares. Bueno, y en verdad mucha gente sale a votar, también porque hay una cultura clientelar. O sea, el voto está muy
está muy subordinado a las promesas, al dinero. Sí. ¿No? O sea, no solamente decía Catherine, ella tiene la cosa que no al picapollo, no es tan simple como eso, pero sí es verdad que es a la posibilidad de tú avanzar porque tú tengas relaciones en tal o cual partido, tú sabes, más allá de un solo día. O porque fulano siempre me va a conseguir mi receta. Sí, exacto. O él siempre llega, aunque yo no necesite la canastilla, él siempre llega a mi barrio y trae algo, aunque yo no lo tome. Ajá, la gente como que ve eso, tú sabes, más allá de políticas sociales más amplias. Entonces como que está esa comodidad y no bien mal que la otra proteste, pero yo misma no necesariamente salgo a protestar nunca, tú sabes. O yo no creo en los partidos, ellos como quiera hacen lo que les da la gana, pero yo igual, para que ellos sepan que están muy malos, si la situación está muy mala, voy y voto cada 4 años, tú sabes. Pero la participación en junta de vecinos, en cualquier forma, porque a la ciudadanía se ejerce, la verdad es bajita. Aunque también no es solamente aquí. O sea, cuando tú miras, es como un mal, es como que tenemos unos ideales. O sea, la conceptualización de la democracia, de la participación, pues se ha ampliado mucho, tú sabes. Sí. Pero en muchos aspectos, eso se ha quedado más desde la visualización idealista o teórica de cómo se pudiera ampliar la democracia. Pero no necesariamente merma la cultura democrática y como la gente la vive. Porque, por ejemplo, tú tienes cosas como los sindicatos también, que deberían de ser, como que sería bueno que hubiera más sindicatos, más derechos de los trabajadores. Pero en verdad te van muriendo con el tiempo. Las comunidades son el mejor ejemplo. ¿A cuántas reuniones de junta de vecinos ustedes van? Exacto. Yo no voy a ninguna. Exacto. O cuántas veces a veces hay un problema y tú dices, lo voy a hablar con los vecinos, lo hablan, pero después nadie hace nada. Yo quería, Alexandra, que tú me hables del ISD. Ok, bueno, sería bueno que hablara alguien del ISD, porque nosotros igual tuvimos una relación contractual con ellos, pero no somos parte. Pero igual es un grupo de jóvenes investigadores que en realidad hicieron un emprendimiento social, intelectual, vamos a decirlo así. Porque en realidad ellos tienen muchos años, estamos hablando del 2016. ¿Quién lo dirige? ¿De quién dependen? Ahora mismo lo dirige Anselmo Muñiz, pero hay un grupo de personas, Carlos Morel, ha participado ahí también Leti Melgen en algún momento, pero básicamente son un grupo de jóvenes con intereses políticos, algunos han estado en diferentes espacios políticos, otros ocupan posiciones públicas actualmente, que siempre han sido muy críticos. Anselmo es ¿de dónde? ¿Dónde que está él? Él en el Mirex, creo. ¿En el Mirex? Ajá. Ah, ok. Él trabaja con el ministro. Exacto. No sé exactamente su posición. Es una dirección de... Bueno, pero sí, pero es que... inteligencia. Sí. Bueno, pero Anselmo... Pero es que tampoco es que este estudio muestre las sombras de ningún partido en específico. Mira, ¿sí? honestamente... Ni ese es el interés. Yo le voy a dar credibilidad, porque primero ellos nos dieron total libertad y hay muchas cosas en las que... Es importante que se diga eso. Sí, ellos es nos dieron importante total que se diga libertad eso. de nosotros opinar y decir lo que quieren o no vetaron. Y en realidad por cuestiones eran más cuestiones de forma, o si hay un fondo que se podía discutir porque le faltaba argumentación, la crítica es válida, pero que nosotros podemos decir lo que nosotros queramos y nosotros no necesariamente tenemos la misma posición que ellos en muchos aspectos, tú sabes. Sí, pero ellos no pero los datos arrojan luces. Ajá, claro. Exacto, pero quiero decir como que la interpretación de los datos también, porque, por ejemplo, ellos tienen esa encuesta. Ellos realizaron una encuesta de cultura política, también por un proyecto que ellos buscaron, o sea, la primera que se hace por una organización de personas tan jóvenes, y fue o sea, tuvieron la capacidad de saber captar fondos, de estructurar un proyecto tan bien como para que diferenciaran una encuesta de ese tipo y ellos mismos escribirlas, ¿tú sabes? Exacto. Y ellos mismos ahí plasmaron es el marco teórico que lo avala, que es algo difícil, o sea, tú sentarte a leer toda la teoría que hay sobre un tema y luego esa conceptualización, aplicársela a los datos, ellos lo hicieron. Y además, dentro del análisis, establecían sus posiciones. Hay algunas posiciones donde quizá de esa encuesta, aunque me gustan mucho los datos, su interpretación no es la que yo estoy más de acuerdo, pero ellos fueron transparentes y lo pusieron ahí. Entonces, yo creo que en realidad, en cuanto a la intelectualidad joven que está pensando la política de la sociedad dominicana, ellos son los que están muy avanzados, por lo menos en ese aspecto. Qué bien, qué bien. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, Rubén, por dejarnos hablar tanto. Y eso que faltó, no te imaginas. Ajá. Pero sí, les invitamos. Bueno, hoy vi yo sí que tiene 168 páginas, pero los 5 especializados
son más cortos. ¿Y dónde son descargables? ¿Por dónde Sí, en la página de Resiliencia y Género. .org, me parece. Pero es un proyecto, si buscan Resiliencia y Género en Google, ahí pueden descargar no solamente esos estudios, ellos han patrocinado otros estudios. Claro. Y ahí también la Fundación Frederick Ebert apoya y ha apoyado tanto material como con capacidades este proyecto, y a través de ahí también pueden conseguir todos los documentos, los estudios especializados, y ya el final, el grande, va a salir en la semana que viene, creo. Sí, es posible. Ok. Bien, señores, esto ha sido Bao Radio. Muchas gracias a Alexandra Vilorio y a Catherine Fernández. Y ustedes cuídense y cuiden a otros.